Sean todos bienvenidos a nuestro video educativo. Somos estudiantes de cuarto año del curso de Toxicología de la Licenciatura en Farmacia de la Universidad de Panamá. Hoy les estaremos hablando sobre las intoxicaciones alimentarias por bacterias y cómo prevenirlas. Pero antes de iniciar queremos saber, ¿qué tanto conoces sobre este tema? Para esto te hemos colocado un link en la descripción del video para que contestes la primera prueba, pre-test. No te preocupes, es muy corta. ¿Ya terminaste? Excelente. Ahora vamos a continuar con nuestra presentación. Empecemos. Las intoxicaciones alimentarias es una enfermedad provocada por comer alimentos que contengan sustancias tóxicas, es decir, agentes que pueden producir un efecto perjudicial y que se pueden encontrar en el mismo alimento o por contacto con las superficies, el aire, agua o suelo. Es por esto que las intoxicaciones alimentarias pueden darse por circunstancias diferentes, que la persona sea sensible al alimento, por ingestión de alimentos con compuestos naturales preformados. Estos pueden ser de origen animal, como moluscos, o vegetal, hongos, que presentan un componente tóxico, es decir, una sustancia que cause daño. Por ingestión de alimentos contaminados, al ser preparados aditivos agregados a los alimentos para mejorar su aspecto o condiciones, como colorantes y saborizantes. O por tóxicos ambientales como los plaguicidas, fertilizantes, metales pesados como el plomo, el mercurio y el aluminio. Por ingestión de alimentos contaminados con microorganismos, tenemos bacterias, virus, hongos y parásitos. Debido a que las intoxicaciones producidas por microorganismos, específicamente por bacterias, son las más frecuentemente identificadas, en este video te explicamos varios aspectos que debes saber. Iniciemos. Primero que todo, a recordar qué son las bacterias. Estas son organismos procariotas unicelulares, que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Pueden tener distintas formas, es decir, esféricas, alargadas o espirales. Algunas son bacterias buenas o inofensivas, pero otras pueden ser perjudiciales, es decir, que causan daño, llamadas patogénicas, las cuales causan enfermedades. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y de presión, siendo muy resistentes a los cambios de temperatura. Entonces, ¿por qué pueden ser dañinas? Las bacterias pueden ser dañinas porque ellas mismas son patógenas, o porque pueden producir sustancias químicas llamadas toxinas que nos enferman. Es por eso que cuando comemos alimentos contaminados con bacterias dañinas, estas pueden crecer en nuestro estómago y liberar toxinas que nos hacen sentir mal. Estas toxinas pueden ser de tres tipos: enterotoxinas, citotoxinas, neurotoxinas. Ahora te explicamos cada una de ellas. Enterotoxinas son sustancias producidas por ciertas bacterias que afectan al sistema digestivo. Esto puede provocar deshidratación, diarrea, náuseas. Por ejemplo, la Escherichia coli. Citotoxinas se producen por una infección bacteriana en una herida que puede causar daño a las células y tejidos del cuerpo. Ejemplo, Staphylococcus aureus. Neurotoxinas actúan sobre el sistema nervioso, causando una variedad de efectos negativos en el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Por ejemplo, Clostridium botulinum. Es por esto que las intoxicaciones alimentarias producidas por bacterias son consideradas enfermedades transmitidas por los alimentos y que tienen las siguientes características. Se desarrollan en un corto periodo de tiempo. Los agentes causantes son los microorganismos patógenos o sus toxinas. Los alimentos son el soporte activo de la multiplicación microbiana o de la liberación de las toxinas. Originan un cuadro de efectos predominantemente gastrointestinales. Tienen como principales factores contribuyentes los errores de higiene en las fases finales de cadena alimenticia. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Fallas en la cadena de frío de los alimentos. La cadena de frío se refiere a mantener la temperatura a un rango adecuado. Cuando se rompe la cadena de frío, aumenta la velocidad del crecimiento de la bacteria y que el alimento se deteriore más rápido. Alimentos mal cocinados o preparados. Una cocción inadecuada permite el crecimiento de bacterias, asimismo el consumir alimentos crudos, ya que las bacterias pueden mantenerse en estas condiciones. Además, el utilizar ingredientes que estén contaminados o expirados durante la preparación puede influir en la presencia de más bacterias. Mala higiene del personal que prepara el alimento. Manipular los alimentos con las manos sucias, o al toser, limpiarse la nariz o cara, sin pañuelos, entre otras, los microorganismos presentes en estas secreciones pueden caer en los alimentos que se están preparando. Relacionadas al entorno, al ingerir alimentos del suelo o directamente del árbol donde crece. De los utensilios o superficies. Recuerda que las bacterias las podemos encontrar en las superficies y una vez los alimentos entren en contacto con esto, serán contaminados. Contaminación cruzada. Si utilizamos utensilios o superficies de cocina que no están limpios, los gérmenes pueden transferirse de un alimento a otro o de una lesión en las manos a cuerpo, al alimento que se está preparando. Fuente de alimento no confiables. Al aceptar alimentos de extraño o de dudosa procedencia, el consumir alimentos en lugares poco apropiados o que muestran que no están limpios, o con insectos como moscas y cucarachas. Utilización de agua no potable. El agua no potable no es segura para beber. Puede contener microorganismos dañinos, bacterias, virus, sustancias químicas como metales, contaminantes, tierra, basura, entre otros,
que podría causar enfermedades si se consume. Esta agua no es apta para beber y no debe utilizarse para preparar alimentos o para la higiene personal. Ahora que ya conoces más sobre las bacterias, sus toxinas y qué situaciones pueden influir en las intoxicaciones, vamos a presentarte algunas de las bacterias más comunes en las intoxicaciones alimentarias. A continuación presentamos las 3 más comunes en Panamá. En primer lugar tenemos a la salmonela. El periodo del desarrollo de la enfermedad de 8 a 40 horas. Duración de la enfermedad 2 a 5 días. Manifestaciones más frecuentes: diarrea, fiebre, calambres abdominales y vómito. Alimentos donde se pueden encontrar verduras, pollo, cerdo, frutas, frutos secos, huevos y carnes de res. En segundo lugar tenemos a la Escherichia coli. El periodo del desarrollo de la enfermedad son de 3 a 4 días. Para la mayoría de las personas pueden ser de 1 a 10 días. La duración de la enfermedad va entre 5 a 10 días. La mayoría de las personas mejorarán en 5 a 7 días. Manifestaciones más frecuentes: está la diarrea grave, a menudo con sangre, dolor abdominal intenso y vómitos, por lo general con un poco o nada de fiebre. Alimentos donde se pueden encontrar la carne de res molida poco cocida, la leche, el queso, las frutas y las verduras crudas como la lechuga, otras verduras de hojas verdes. También en agua contaminada. Eso incluye beber agua sin tratar y en animales como son las vacas, ovejas y cabras. En tercer lugar tenemos a la Clostridium perfringens. El periodo de desarrollo de la enfermedad es de 6 a 24 horas. Su duración de la enfermedad es de menos de 24 horas. En casos graves, los síntomas pueden durar de 1 a 2 semanas. Entre sus manifestaciones más frecuentes, la diarrea y calambres abdominales sin fiebre ni vómitos en comparación con las 2 primeras bacterias mencionadas. Alimentos donde se pueden encontrar en carnes de res, carnes de ave de corral, alimentos dejados por largos periodos a temperatura ambiente y alimentos en cuya cocción se excedió el tiempo o la temperatura. Es por eso que si te enfermas por comer alimentos contaminados por bacterias, es posible que experimentes algunos de estos síntomas. Malestar gastrointestinal. Los síntomas más comunes incluyen náuseas, vómitos, diarrea y malestar estomacal. Estos síntomas suelen aparecer dentro de las primeras horas después de consumir los alimentos contaminados. Dolor abdominal, fiebre, debilidad, es decir, si te sientes cansado. Deshidratación. La diarrea y los vómitos frecuentes pueden provocar la deshidratación. Dolores de cabeza, escalofríos y dolores musculares. Para prevenir las intoxicaciones alimentarias, es fundamental seguir las siguientes recomendaciones. Lávate las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular alimentos, después de ir al baño, después de tocar animales o superficies sucias y antes de comer. Manipula los alimentos con las manos limpias. Limpia los utensilios y el área donde vas a cocinar antes y durante la preparación de tus alimentos. Evita tocarte la cara o la nariz cuando estés preparando los alimentos. Lava apropiadamente las frutas y verduras antes de comerlas o utilizarlas para algunas preparaciones. Almacena los alimentos en el refrigerador a temperaturas seguras para evitar el crecimiento bacteriano. Separa los alimentos crudos de los alimentos listos para comer para evitar la contaminación cruzada. Evita alimentos crudos o poco cocidos. Estos deben estar debidamente cocidos a temperaturas seguras para eliminar las bacterias, pero que no pierdan sus nutrientes. Revisa siempre la fecha de vencimiento o caducidad de los alimentos y desecha aquellos que estén vencidos. Evita comer alimentos preparados en la calle y de dudosa procedencia, en especial de personas que no conocemos. Verifica que en los lugares donde vayas a comer, los empleados tengan los certificados de manipulador de alimentos del Ministerio de Salud y las licencias del establecimiento estén a la vista del público. Utiliza agua potable para preparar los alimentos y lavar los utensilios de cocina. Si no hay agua potable, compra agua embotellada. Recuerda, las bacterias están en todas partes y es por eso que debes emplear unas medidas higiénicas adecuadas al consumir los alimentos y también al momento de prepararlos. Procura seguir las medidas de prevención que te enseñamos hoy para evitar las intoxicaciones alimentarias por bacterias. En caso de haber consumido algún alimento contaminado o presente algunos de los malestares que mencionamos, debes informar inmediatamente a tu maestro o tus padres para que te lleven a un centro médico más cercano. Amiguito, esperemos que te haya gustado este video educativo y para estar seguros de que hemos explicado este tema adecuadamente, te enviamos a contestar unas preguntas en el siguiente link, identificado como post-test. Queremos agradecerte tu participación en este proyecto. Fue un placer el haberte presentado este tema de intoxicación de alimentos por microorganismos, específicamente bacterias, y esperemos que te haya sido de mucha ayuda. Si te gustó, danos un like. Saludos y hasta la próxima.